Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Jovanka. En esta ocasión vamos a reciclar 3 frascos de cristal. Para este primer frasco voy a utilizar una gasa, es una gasa un poco más fina de lo normal, es elástica hacia uno de los lados y lo que hago es abrirla un poquito y ahora la voy a teñir. Voy a utilizar agua y esta pintura que tiene este color tan bonito para teñirla. Disuelvo la pintura en el agua, introduzco la gasa y la tiño. Cuando veo que la gasa ya ha absorbido todo el color y está teñida, la escurro y la dejo reservada, pero no va a hacer falta que la deje secar, la voy a utilizar húmeda. Y utilizo esta cola para pegar la servilleta sobre el frasco, es una cola especial para pegar papel sobre cristal y además es impermeable, con lo que va a hacer que el trabajo dure mucho tiempo. Amoldo la gasa al cristal completamente. Cuando la gasa está colocada en su sitio, le pongo una capa bien generosa de cola blanca por encima. Los 2 primeros reciclajes que vamos a hacer en este tutorial son súper fáciles y súper rápidos de hacer. Cuando ya he acabado de darle la cola sobre toda la gasa, la dejo secar y después le doy 2 capas de barniz. En este caso le estoy dando un barniz mate y una vez lo tengo así, el frasco ya está listo, o sea, súper rápido. Ahora solamente me falta decorarlo y voy a utilizar una cinta de raso que le voy a poner en la parte superior. Para fijar el lazo y que me quede en su sitio utilizo la pistola de silicona caliente, porque a veces el lazo no nos queda en su sitio, y le pongo la silicona por la parte de atrás para que no se vea, le quemo los extremos y la decoro con una estrella que os dejo aquí arriba el enlace para que podáis hacerla, porque es muy fácil de hacer, está hecha con cartulina y es el detalle final que le falta a este frasco y ya lo tengo acabado. Más fácil no puede ser y el resultado, como veis, es verdaderamente precioso. Además me queda precioso junto a la botella que reciclé con las estrellas, y uno tiene un tono verde y el otro azul, pero como son colores pasteles quedan preciosos juntos. Voy a reciclar el segundo frasco, que va a ser igual de fácil o más fácil que el primero. Voy a volver a utilizar la cola blanca de decoupage y en este caso lo que voy a hacer es darle una capa para que me sirva de imprimación y después me agarre perfectamente la pintura sobre el cristal. Una vez tengo la cola seca, utilizo un trozo de estropajo para pintar toda la superficie haciendo un esponjado con este color rosa. Cuando ya lo tengo completamente seco, voy a volver a utilizar la cola para impregnar este trozo de lana, es una lana finita, y la voy a impregnar con la cola y después la voy a pegar sobre el frasco de cristal. Voy a introducirla de forma ordenada, porque si la metemos como un lío, después nos va a costar un montón poderla sacar en orden. Entonces la voy introduciendo, pero el trozo final, ese trocito que queda, lo dejo fuera para empezar a tirar desde ahí y que me salga de forma ordenada. Cojo el trocito, la punta que tenía fuera, y a partir de ahí empiezo a tirar y empiezo a depositar o a pegar el trozo de lana sobre el cristal, y como está impregnado en cola se va a quedar perfectamente adherido. Ya lo tengo completamente seco y ahora voy a utilizar pintura blanca acrílica para resaltarle un poquito toda la textura que he hecho con la lana, y lo que hago es utilizar un pincel seco para pasárselo de forma superficial. Y solamente queda decorarlo. Le he dado 2 capas de barniz, igual que he hecho con el otro frasco, barniz mate para que no brille. Le pongo una lazada de organza en la parte de arriba y le pego unas flores y ya está acabado. Este lo voy a utilizar para poner una vela
Es muy sencillo, pero es muy bonito y muy elegante, y lo podemos utilizar para casa o podemos utilizarlo para hacer un regalo, un detalle, que siempre quedaremos bien porque es súper coqueto y además lo podemos hacer en el color que más nos guste. Y voy a hacer el tercer frasco, que como os dije, este tiene un poquito más de trabajo, pero también es muy fácil de hacer. Voy a utilizar trapillo. El trapillo, hay gente que no sabe lo que es un cordón que está hecho, es el mismo tejido con el que se hacen las camisetas. Si no tenemos trapillo, podemos cortar una camiseta a tiras y vamos a tener exactamente esto que yo estoy haciendo. Una vez hemos cortado la camiseta, si tiramos de ella se va a enroscar un poquito. Eso es el trapillo. Entonces voy a hacer una trenza con el trapillo y lo voy a cerrar sin nudo en la parte del final. Voy a ponerle silicona caliente para poderlo cerrar sin nudo. Voy a hacer que se fije siguiendo la forma de la trenza y una vez lo tengo pegado, lo corto. Cuando lo corto voy a intentar que el corte esté recto para que después me coincida con el otro extremo de la trenza cuando lo pegue sobre el frasco de cristal. El primer trozo que pego es justamente el que he cortado y lo voy a pegar sobre el frasco con silicona caliente. Cuando llegamos al final, antes cuando he empezado la trenza he hecho un nudo y lo he hecho para aguantar la trenza, pero como no sabía exactamente la medida, es mejor que lo hagamos así para que nos coincida con la medida exacta del frasco. Pues cuando tengo esa medida, lo que hago es cortar la trenza, volver a pegarla igual que he hecho antes y dejar un corte lo más recto posible que coincida con el otro extremo que he puesto al principio. Ya tengo la trenza pegada y ahora voy a pegar 3 tiras de trapillo, una sobre otra. Pego una segunda y una tercera. Cuando lo tengo así voy a decorar con un trocito de encaje y esta vez el encaje lo voy a pegar con cola blanca. Le pongo otro trozo de encaje en la parte de abajo y una vez lo tengo así voy a utilizar este buril que tiene la punta un poco redondeada, como podéis ver. Lo voy a utilizar de esta forma para que no me estropee este trozo de goma eva en el que voy a marcar unas hojas presionando para que quede un poco marcado, después me resulte fácil cortarlo y también le voy a marcar las nervaduras de las hojas. Para hacer esto no hace falta ningún tipo de patrón porque tenemos que hacer que todas las hojas sean diferentes, unas más grandes y unas más pequeñas. Una vez las tengo marcadas, las corto y las voy a pegar en la parte de abajo sobre el encaje que he puesto de forma aleatoria, o sea, una hacia la derecha, otra hacia la izquierda. Voy a poner las más grandes en la parte de atrás y unas más pequeñitas que he cortado sobre las primeras que estoy pegando. Ya las tengo todas pegadas alrededor de todo el frasco y ahora voy a utilizar una mezcla de cola blanca con pintura acrílica. Voy a utilizar negro y también un color verde para conseguir un verde muy oscuro que casi sea negro.
Una vez lo tengo así, le doy una capa sobre toda la superficie del frasco, incluido el encaje, la goma eva y el trapillo. El hecho de que la mezcla lleve cola blanca va a hacer que nos ayude a que se fije sobre el cristal y también va a endurecer el trapillo y la cola blanca. Vamos a tener que darle dos capas. La primera capa nos va a quedar semitransparente debido a que está mezclado con la cola blanca, pero con la segunda capa quedará completamente cubierto. Ahora voy a hacer el típico trabajo de resaltado de superficie con el pincel plano y voy a utilizar este color que me encanta, azul Bahama, que es súper bonito, y voy a utilizar tanto un pincel plano como una esponja. Hay zonas, por ejemplo, donde está el trapillo y el encaje, que voy a utilizar el pincel porque son más rígidas y tienen más textura, pero las zonas más planas, en la parte de abajo donde están las hojas y también en toda la superficie lisa donde está el cristal, voy a utilizar un trozo de estropajo que he cortado y voy a ir dando pequeños golpes para resaltar toda la superficie. En la zona donde tenemos el cristal que vamos a darle con la esponja es mejor tener la esponja no demasiado cargada de pintura para que se intuya un poquito el color negro que hay abajo. Y este color verde que he puesto es demasiado intenso y necesito que haga un poco de aguas. Entonces voy a utilizar un poco de blanco para resaltar algunas zonas. No le voy a dar por toda la superficie, le voy a dar pues en la parte superior de las hojas, en algunas partes donde está el trapillo, el encaje y también sobre la zona de cristal, para rebajarle un poco el color, pero vamos a hacerlo con paciencia para que se intuyan los tres colores. Como detalle final le voy a pegar unos pequeños brillantitos en la parte de arriba con una gotita, una puntita de cola blanca y con la ayuda del buril voy pegándolos. Ya tengo pegados todos los brillantitos, espero a que se queden para que se queden fijos y voy a utilizar otra vez barniz mate para darle a toda la pieza. Ahora veis que brilla un poquito con el foco, pero cuando se seque quedará completamente mate. Y ya hemos llegado al final del tutorial. Habéis visto que hemos hecho 3 frascos preciosos, súper fáciles de hacer, muy bonitos para regalar, para decorar, para vender o para lo que queramos hacer con ellos. Espero que os haya gustado mucho este tutorial y como siempre os digo, un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.